Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias que, con motivo del 500 aniversario de la Reforma Protestante, se ha organizado por parte del Consejo Evangélico y de la Universidad de Oviedo. Aparte de estas conferencias, como seguramente saben todos ustedes, hay una exposición de Biblias y de material relacionado, Biblias de alto valor bibliográfico que merecen la pena ser vistas y que tiene lugar en la Biblioteca Central de esta universidad, justo aquí arriba. Así que si aún no las han visto, les animamos a que lo hagan porque merece la pena. Se narra la historia de las Biblias del exilio que no pudieron ser impresas en nuestra península. Es interesante la exposición. Estará hasta el 31 de mayo en horario de 10 a 1:30 y de 5 de la tarde a 8. Los sábados no, está cerrado. Y como digo, aparte de esta exposición, pues hay una serie de conferencias. En la semana pasada tuvimos una que nos ilustró mucho acerca de la Biblia como gran código de la cultura universal. La de hoy no la van a presentar a continuación, pero voy a comentar acerca de la del próximo jueves, también a las 7:30, que nos hablarán de la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, una joya desconocida del siglo de oro español. Esta Biblia se expone, es de fondos de la Universidad de Oviedo y se expone en la exposición que les he mencionado. Y finalmente, el último día, el 25 de mayo, pues habrá una conferencia a dúo de dos ponentes que será contestando las preguntas sobre si hubo reforma en España o si hubo reforma en Asturias. Y a continuación, pues dando la bienvenida a nuestro invitado, voy a pasar la palabra al representante del Consejo del Consejo Evangélico del Principado de Asturias. Muy bien, buenas tardes a todos. Nos alegramos de que estéis aquí con nosotros, acompañándonos en esta conferencia, en esta segunda conferencia de este aniversario que estamos celebrando todos los evangélicos de nuestra comunidad autónoma, que es el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Pues hoy tenemos un invitado de lujo para la conferencia, nuestro hermano y también compañero en el trabajo, en el servicio al Señor, don José Moreno Berrocal. Tiene un cargo de títulos y demás. Yo voy a leerlos, no sabía, sé que tenía algunos, pero no todos. No tantos. Entonces espero no aburriros aquí con la larga lista. Muy bien, José Moreno Berrocal es de San Juan, de Alcázar de San Juan. Es el presidente del Consejo Evangélico de Castilla-La Mancha y pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar de San Juan. Estudió inglés y Derecho y es graduado en el Colegio Bíblico de la Gracia en España y de la School Biblic and Theology de Estudios de Welling, Inglaterra. Dirige el programa de televisión Tiempo de Esperanza en Mancha, Centro TV, y es miembro del Ateneo del Alcázar de San Juan. Es colaborador del Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español. Escribe habitualmente en el periódico impreso El Semanal de La Mancha y las revistas Edificación Cristiana, La Calle Recta, Nueva Reforma y Aletía. Como conferenciante ha impartido ponencias en España, Reino Unido, Italia, Argentina y Estados Unidos, y ha publicado varias obras: La historia evangélica de la comarca de Alcázar de San Juan, La Biblia y el Quijote, Jonathan Edwards, Pasión por la gloria de Dios, William Wilberforce, La lucha por la abolición de la esclavitud, y 50 años de C.S. Lewis, El legado de las crónicas de Narnia. Junto con otros autores ha participado en libros como Una fe para un tercer milenio, Historia, influencia y legado de Juan Calvino, ¿Qué es la adoración?, La Reforma ayer y hoy, y Solo de Deo Gloria. Muy bien, pues estos son todos los trabajos que nuestro hermano ha realizado. Nos alegramos por ello. Se ve que es un gran trabajador, descansa poco, y por eso le hemos traído aquí a Asturias. Así que para nosotros es un lujazo tenerlo en esta tarde con nosotros en esta segunda conferencia. Así que yo, sin más, voy a darle la palabra. Sabéis que después, al final, tenéis también un tiempo de turno de preguntas, si queréis preguntarle alguna cuestión relacionada con el tema, claro. Muy bien, pues tienes la palabra. Muy bien.
Bien, pues en primer lugar agradecer a la Universidad de Oviedo el privilegio de poder estar aquí, también al Consejo Evangélico del Principado de Asturias, en un año tan significativo como ha quedado puesto de manifiesto, como es el 500 aniversario de la Reforma Protestante del siglo XVI, que estamos recordando en todo el mundo, pero también aquí en España. Y por tanto creo que es una ocasión magnífica para que podamos reflexionar sobre lo que representó la Reforma. Decía el abogado, escritor y político asturiano Álvaro de Albornoz, ya en 1925, que realmente las libertades civiles no se debían a la revolución sino a la reforma. Y esto puede sorprendernos a nosotros, como quizás debió sorprender a aquellos que leyeron aquellas frases entonces, pero es la realidad que a mí me gustaría poner de manifiesto en una ocasión como esta, que realmente muchos de los avances que damos por hecho en nuestros días, pues podemos realmente rastrearlos hasta lo que fue la Reforma Protestante del siglo XVI. Y creo que es una ocasión magnífica este año que podamos reflexionar sobre lo que esto significó y cómo podemos llegar también a estas idénticas conclusiones a las que llegaba Albornoz. En realidad también Max Weber, en su obra Capital, sobre lo que fue realmente la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ya estaba de alguna manera contestando a esa manera determinista de referirse a lo que sería la historia por parte de los marxistas, y él venía a poner en manifiesto nuevamente que las ideas éticas, las ideas religiosas, pues sí que tienen una influencia determinante en la conformación del mundo moderno. Quizás no estemos de acuerdo totalmente con lo que defendía Max Weber, y la tesis de Max Weber ha sido sometida a estudio y revisión en nuestros días, pero ciertamente creo que podemos estar de acuerdo en la realidad de que la forma en que pensamos con respecto a Dios, la forma en que nos comportamos a la realidad, conforme a esa realidad divina, pues influye en nuestra manera de comportarnos, y ciertamente ha traído una impronta a lo que es la cultura occidental. Pero entonces, si esta realidad de la Reforma es la que está detrás precisamente de las libertades civiles, tenemos que hacernos una pregunta para empezar, ¿no? ¿Qué fue exactamente la Reforma? ¿Qué podemos decir de la misma Reforma? Es importante que veamos que la Reforma realmente es una vuelta a la Escritura, es el redescubrimiento de la Biblia. Esto es realmente la Reforma en palabras muy sencillas. Es una vuelta a esos veneros del conocimiento antiguo, y que se dio ya, por supuesto, con el humanismo. Es el mismo Erasmo de Rotterdam al que parece ser que debemos la frase latina ad fontes, es decir, es una vuelta a las fuentes. Eso es realmente lo que fue el humanismo, y la Reforma bebe de esta misma fuente, este mismo anhelo, no solamente de conocer los modelos grecolatinos, sino también ir a las fuentes originales del cristianismo. Realmente, ¿de dónde viene el cristianismo? Y el cristianismo viene de la Escritura. Por supuesto, tenemos que darnos cuenta de que la Biblia sí estaba presente entonces en la cultura europea, pero estaba presente por medio de una traducción al latín, la Vulgata. Y realmente lo que se estaba buscando es ir más allá de la misma Vulgata. Ya antes incluso de la Reforma, Lorenzo Valla había puesto de manifiesto que había grandes errores en la versión de la Vulgata cuando uno la comparaba con los originales griegos en cuanto al Nuevo Testamento, y se estaba también haciendo estudios con respecto al hebreo, que es el original, obviamente, del Antiguo Testamento. Entonces hay un deseo de realmente redescubrir cuál es el texto adecuado sobre el que debemos investigar lo que es la naturaleza misma del cristianismo. Esto se está haciendo también en una época de gran crisis en la misma Iglesia cristiana. Existe nepotismo, existe una gran corrupción, y por tanto las fórmulas que se están trayendo para traer de alguna manera consuelo a las personas son fórmulas que se consideran
considera que son erróneas, precisamente porque aquellos que están trayendo esta forma de cristianismo medieval pues no están viviendo a la altura de algo que pudiera ser un ejemplo para todos nosotros. Ese es también el contexto de la Reforma. Y en esa angustia existencial que se encuentran las almas ante la realidad de lo que se presentaba que era el purgatorio, también el miedo al infierno, la muerte, tenemos que darnos cuenta en una cultura como la nuestra que realmente vivimos mucho en nuestros días, y aquellas gentes estaban siempre amenazadas por la muerte. Hemos de recordar que la peste negra había asolado a Europa anteriormente y había muerto mucha gente. Entonces hay esa angustia existencial. ¿Cómo podemos realmente afrontar la existencia? ¿Cuáles son los fundamentos y las bases? Y entonces hay una búsqueda en este contexto de lo que podría ser algún tipo de consuelo. Y encontramos que el camino que la Iglesia está propugnando en ese momento pues es el camino fundamentalmente del convento. ¿Por qué entra Martín Lutero en un convento? Porque se considera que es la manera más sencilla de alcanzar la seguridad de la salvación. Y hay todo un movimiento de llevar a las almas a un cierto consuelo por medio de lo que son los sacramentos de la Iglesia, por medio de lo que uno puede hacer por medio de esos sacramentos para agradar a Dios mismo. Pero encontramos que Martín Lutero no encuentra ese consuelo de esta manera. Es muy curioso como alguien ha dicho aparentemente que cuando uno rastrea los escritos de Lutero, las dos palabras que más se mencionan en sus escritos son consuelo y misericordia. Y esto nos está dando una medida del personaje, que es lo que está anhelando, pues es realmente poder hallar ese consuelo y esa misericordia de parte de Dios. Por tanto, tenemos en medio de esa angustia existencial, esa búsqueda de la realidad de un consuelo. ¿Y dónde lo podemos encontrar sino en la fe cristiana? ¿Pero dónde está esa fe cristiana? Está en las Sagradas Escrituras. Al final es el documento más antiguo de la cristiandad y es el documento de mayor prestigio en la misma. Y por tanto ese es el contexto de la Reforma, es esa vuelta a lo que significaría la Escritura. Pero también al mismo tiempo, cuando uno investiga la Biblia, se da cuenta de que el protagonista fundamental de la misma es nuestro Señor Jesucristo. Y es en ese contexto de la primacía de la persona de Jesús y el único Salvador que se nos propone que también tiene lugar la Reforma. Por tanto, la Reforma sería una vuelta a la Escritura y una vuelta a la primacía de nuestro Señor Jesucristo. Se deja a un lado cualquier otro tipo de mediación. La Escritura nos señala que podamos acercarnos a Dios de otra manera, sino solamente por la persona del Señor Jesucristo. Y esto sería la Reforma. Pero estas doctrinas fundamentales, lo que llamaríamos hoy en día la sola Escritura, la autoridad única y exclusiva, suprema de la Biblia y la mediación única también de nuestro Señor Jesucristo, tienen una serie de repercusiones culturales, políticas y sociales. Y eso es lo que tenemos que explorar en esta tarde, cómo realmente el redescubrimiento de estas doctrinas tiene un impacto en la sociedad, un impacto que llegaría hasta nuestros propios días. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que lo que realmente está trayendo la Reforma es una serie de doctrinas que son redescubiertas entonces y que van a asentar las bases de lo que llamamos la modernidad. En primer lugar, me gustaría referirme a la influencia de la Reforma sobre el mundo de la educación. El mundo de la educación fue el gran historiador francés Michelet el que ya afirmó que el gran lema de la Reforma fue la educación. Una educación que tiene que ser universal, que tiene que ser pública, que tiene que ser obligatoria para los párvulos. Realmente hay un nuevo enfoque, ¿no?, de lo que es la educación. Una educación que ya no es solamente para los ricos, sino también para los pobres. Ya no solamente es para los chicos, sino también para las chicas. Y este es el énfasis que se está poniendo. Y esto, lo que quisiera poner de manifiesto en esta tarde es que se debe precisamente a las doctrinas que se redescubren. Porque si la Escritura realmente nos trae, y solamente la Escritura nos trae ese consuelo,
y esa misericordia de Dios en la persona del Señor Jesucristo, entonces es imperativo que todos podamos tener acceso a la Escritura. Como dije anteriormente, la Biblia sí estaba en la Iglesia, pero en esta forma de la Vulgata, y además era, si lo podemos decir así, el monopolio de los clérigos. Ellos solamente dominaban el latín y por tanto la Biblia era algo que les pertenecía. Lo que hace la Reforma es poner, por tanto, la Biblia en manos del pueblo, pero para que el pueblo pueda beneficiarse de la Biblia, el pueblo tiene que ser capaz de leer y de escribir. Y por eso este gran lema de la Reforma, ¿no?, que lo encontramos en Lutero, hay unas cartas muy antiguas, y esto es realmente prodigioso ver cómo ya en los primeros años de 1500, en la década de 1520, ya Lutero está escribiendo cartas, ¿no?, a los burgomaestres y exhortándoles a que se abran escuelas, que se puedan educar los niños. Esto es el mismo comienzo de la Reforma, esto es extraordinario. O podemos pensar también en Melanchthon, que fue la mano derecha de Lutero y al que se le denominó como el preceptor de Alemania, porque Melanchthon realmente realizó todo un plan de estudios sobre cómo debía educarse el pueblo alemán. Por tanto, es importante darse cuenta de que esta es una base esencial de la Reforma, lo que es la educación, algo que fue también asumido por el resto de los protestantes, de los reformadores del siglo XVI. Y en ese sentido, pues hoy en día puede parecernos algo muy obvio, pero hay unas raíces profundas en la Reforma con respecto a lo que es la educación. E íntimamente unido con este aspecto de la educación, pues estaría el aspecto de la cultura. Muchas veces se habla de las diferencias que puede haber entre los reformadores, entre Lutero, Calvino o incluso las distintas reformas, ¿no? Podemos hablar o podríamos hablar, ¿no?, de la reforma magisterial o de las reformas radicales, podríamos hablar incluso de la reforma en los distintos países de Europa con todas sus matizaciones, la reforma alemana, que es muy distinta en algunos aspectos de la reforma suiza, o podríamos hablar de la reforma en España o la reforma en Italia, o la reforma en Inglaterra, que es tan peculiar, ¿no?, con el surgimiento del anglicanismo, o lo que pasó en Escocia con John Knox. Lo que quiero decir es que todas las reformas y todos los reformadores se unen en un solo aspecto, y es el deseo de que todo el mundo pueda leer la Biblia en su propio idioma. Este es realmente el punto, el nexo de unión de todos los reformadores protestantes, y si veamos realmente qué es lo que se está realizando entonces, pues vemos que fundamentalmente se busca traducir la Biblia a los idiomas del pueblo. Ese es realmente algo, es un aspecto extraordinario que debemos notar, como inmediatamente Lutero, ¿no?, cuando se encuentra el castillo del Warburg, se dedica a la traducción, ¿no?, y publica en primer lugar el Nuevo Testamento y luego toda la Biblia. Sabemos la importancia que esa Biblia en alemán ha tenido para la conformación del mismo idioma alemán, de tal manera que no podemos entender el alemán moderno sin tener en cuenta la traducción de la Biblia de Lutero y esa influencia. Lo mismo se puede decir con respecto a la Biblia en inglés. William Tyndale, que fue el gran traductor de la Biblia del Nuevo Testamento desde el griego al inglés, no podríamos entender lo que es, por ejemplo, a William Shakespeare sin la influencia de Tyndale o la influencia de lo que después se tradujo toda la Biblia y se llamó la Biblia de los puritanos, que es, por cierto, la Biblia que manejó William Shakespeare. Y la traducción del King James, ¿no? Nos dice Antonio Muñoz Molina, que nuestro gran novelista andaluz, que todo lo que es la literatura inglesa no se puede entender, los 4 siglos que vienen después de literatura inglesa, de la traducción del King James, sin esta traducción al idioma inglés. Entonces vemos como hay realmente una influencia cultural extraordinaria, pero que viene de poder manejar el texto bíblico, viene del hecho de que se haya podido traducir ese texto bíblico al lenguaje del pueblo y que las capacidades expresivas, ¿no?, del idioma hayan sido puestas en tensión, si así lo podemos decir, para que puedan expresar estos conceptos, y esto es algo que impregna la cultura. También entre nosotros, ¿no?, y en la exposición que se ha organizado aquí en la Universidad de Oviedo, pues es extraordinario ver cómo se ha puesto este énfasis también en nuestras propias traducciones, la traducción de Francisco de Encinas,
y también, por supuesto, lo que es Pérez de Pineda, Juan Pérez de Pineda, y la gran Biblia de nuestra Reforma, que es la Biblia del Oso y después la Biblia del Cántaro. Y por tanto vemos que también nuestros reformadores en ese sentido se identifican completamente con lo que fue la Reforma en el resto de Europa, en ese anhelo, en ese deseo de llevar el texto bíblico al pueblo. Sabemos que en ese sentido nuestra Reforma fue diferente porque esta Biblia nuestra o estas traducciones nuestras no pudieron permear la cultura española como lo hicieron las otras versiones que he mencionado, quizás al alemán o al inglés o incluso al francés, pero ciertamente este es el legado, el gran legado que tiene la Reforma española y que llega hasta nuestros días, una versión que es la primera versión que se realiza la Reina Valera desde el griego y del hebreo originales hasta el castellano y que por tanto conforma lo que podríamos denominar la identidad evangélica, no solamente aquí en España, sino también en Hispanoamérica. Por tanto, hay una gran influencia cultural que tenemos que apreciar y que viene precisamente por, y esto es lo que estoy subrayando constantemente en esta conferencia, por una doctrina, es la doctrina de la sola Escritura. Es el hecho de que todos tienen derecho a leer la Biblia para poder ejercer ese libre examen, poder mirar por sí mismos si lo que se les está enseñando es conforme a lo que Dios mismo dijo en su palabra o no. Y eso sigue siendo una asignatura pendiente en nuestros días, en nuestra España. No simplemente es aceptar lo que se nos diga porque se nos está diciendo, sino que tenemos que comprobar por nosotros mismos si lo que se nos dice es conforme, en este caso, a la palabra misma de Dios. Por tanto, este sería el primer aspecto que me gustaría destacar. En segundo lugar, me gustaría poder profundizar algo sobre lo que es la influencia política de la Reforma. Que la podemos ver desde varios puntos de vista, es un tema muy amplio, pero me gustaría en primer lugar verlo en cuanto a los derechos humanos. Fue ya el gran jurista y publicista alemán Jelinek el que dijo que realmente las declaraciones americanas de los derechos fundamentales deben su origen más bien a Calvino que a la Revolución Francesa. Yo tengo la impresión de que posiblemente Albornoz estaba al tanto de la tesis de Jelinek y hizo suya esa tesis y él la propuso aquí en España, pero esta es una tesis que yo creo que está bastante bien argumentada por parte del publicista alemán. Siempre hemos creído que fue la Revolución Francesa, ¿no?, la que nos trajo esta realidad, y sin duda alguna hay una influencia de la Revolución Francesa, al igual que hay una influencia de la Ilustración en lo que llamamos el mundo moderno. Esto es obvio y también quisiera subrayarlo. Pero al mismo tiempo, cuando analizamos lo que son las declaraciones de los derechos americanas y miramos realmente cómo se produjeron, vemos que hay una influencia de la Reforma. También, nuevamente, vuelvo a subrayar, de los principios que se redescubrieron entonces en la Reforma, porque esto es algo que surge precisamente de aquellos disidentes religiosos que tuvieron que abandonar Inglaterra, los puritanos, para fundar las colonias americanas. Y es en ese contexto de personas profundamente religiosas y calvinistas, reformadas, donde se produce estas declaraciones de derechos. Y Jelinek llega a afirmar que realmente hemos de verlo de esta manera. Incluso tiene una polémica con un autor francés y él llega a decir, bueno, si yo fuera francés, me gustaría, ¿no?, defender que fue más bien un francés, es decir, un francés como Juan Calvino el que estuvo detrás de esto antes que cualquier otro personaje de cualquier otra nación. ¿En qué sentido podemos deducir que esta tesis de Jelinek pudiera tener algún viso de verdad? Para eso tenemos que remontarnos nuevamente a lo que quizás sea uno de esos momentos históricos que conforman nuestro mundo moderno, que es la Dieta de Worms, en abril de 1521, cuando Martín Lutero es traído delante de nuestro emperador Carlos V y dice: mi conciencia está cautiva
de la palabra de Dios. De aquí no me puedo mover, porque esto no es algo que yo pueda realizar. Y es ahí donde podemos encontrar el germen de esa libertad de conciencia que después va a cristalizar en estas declaraciones de derechos fundamentales. Va a ser, desde luego, un largo camino de varios siglos, pero cuando trazamos lo que es la historia, nos damos cuenta de que verdaderamente este principio de Lutero tiene una gran influencia en ese momento. La segunda vez que aparentemente aparece esta palabra, esta expresión, ¿no?, de los derechos de la conciencia, es un momento muy curioso también para los evangélicos, porque es en la Dieta de Spira. Algunos sabréis, ¿no?, que en esta Dieta de Spira, en 1529, Carlos V se vuelve atrás de algunos derechos o una cierta tolerancia que había dado a los evangélicos para poder de alguna manera mantener la paz política. Pero en esta Dieta de Spira, Carlos V dice: no, me vuelvo atrás de todo lo que he dicho y ahora tenemos que cambiar la política, tenéis que someteros nuevamente a lo que es la institución de la Iglesia Católica de Roma. Yo soy ese representante secular de la Iglesia Católica de Roma. Y entonces es en esta Dieta de Spira donde aparece la palabra protestante, porque lo que hicieron los príncipes fue protestar contra este cambio de criterio de Carlos V. Pero es ahí también donde aparece esta expresión, los derechos de nuestras conciencias. ¿Por qué apelaron de esta manera? Apelaron porque ellos consideraban que su conciencia estaba por encima de cualquier otra imposición. ¿Por qué? Porque era una conciencia que se consideraba cautiva a la luz de lo que Dios mismo estaba estableciendo. Entonces, como dice el profesor Suárez Villegas de la Universidad de Sevilla, la fe sería como ese primer principio de la libertad. Cuando uno realmente ejerce esa fe con esta libertad de que su conciencia está cautiva, realmente nos estamos encontrando ante lo que sería el hombre moderno, ese hombre que puede autodefinirse a sí mismo por esa consideración de sí mismo. En este caso, notemos muy bien, a la luz de Dios. Después esto se va a secularizar, sabemos que viene la Ilustración y habrá otros criterios para definir al hombre en su propia conciencia, pero es interesante que podamos notarlo desde ese punto de vista. Y vemos cómo es en Alemania también donde se desarrolla este principio de la libertad de conciencia y cómo poco a poco el emperador, sabemos que intentó de una manera militar acabar con el luteranismo. Cuando no lo consiguió por diversas razones que ahora no vamos a entrar en ellas, al final se ve obligado a firmar la paz, y encontramos cómo hay ya un pequeño desarrollo de lo que significan estos conceptos en la paz de Augsburgo, esa influencia de la realidad, ¿no?, de que realmente hay un lugar en el que el Estado no puede intervenir. Tenemos que darnos cuenta que hasta que llega la Reforma, de alguna manera los estados se consideraban como el brazo ejecutor, si así lo podemos decir, del poder de la Iglesia. Entonces la legislación estatal de alguna manera tenía que reflejar la legislación de la Iglesia. Entonces, cuando se encuentran en el Imperio Alemán, ¿no?, que hay personas que tienen otra visión religiosa, ¿cómo vamos a articular esta dificultad? ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, hay que buscar una nueva fórmula, y lo curioso es que encontramos que el Estado, de alguna manera, tiene que autolimitarse para poder dar cabida a estas personas que tienen otras ideas. Ahí es donde estaría también el germen de lo que nosotros llamamos hoy el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Realmente el Estado de Derecho tiene que ver con la propia autolimitación del Estado. Por eso esas declaraciones, ¿no?, al comienzo de las constituciones, ¿no?, en las que el Estado no puede legislar. Eso se tiene que dar por hecho, es algo inherente a la condición humana, pero esto es algo que viene precisamente por esas circunstancias políticas y religiosas que se dieron en Alemania. Y hay una legislación que se tiene que poner en marcha y que, curiosamente, por primera vez aparentemente en la historia, no se puede simplemente legislar por la mayoría, por imposición, sino que se ha de tener en cuenta los derechos de las minorías. Esto es algo muy importante porque realmente nos está llevando a considerar lo que es la democracia. Hay, a la luz de todo esto, por tanto, un desarrollo de lo que podríamos llamar el derecho a la resistencia, que ya
precisamente aparece en el mismo Lutero. Es Lutero el que dice, bueno, pues si se quiere de alguna manera violentar nuestra conciencia, nosotros tenemos que ser capaces de defendernos de algo que va contra nuestra propia conciencia. Esto también es algo que aparece en Calvino y desarrollado en su institución. Incluso es muy interesante cómo se desarrolla desde la primera edición de la institución de Calvino de 1536. Calvino viene a decir realmente que la conciencia, si delante de Dios ve algo, pues tiene que vivir a la luz de lo que esa conciencia está viendo, y hay una serie de precedentes que cita desde el libro de los apóstoles, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, lo que los apóstoles dicen al Sanedrín, y otra serie de principios. Entonces vemos cómo se está desarrollando una nueva forma de relacionarse con el Estado a la luz precisamente de esa libertad de conciencia, de tal manera que tendríamos que darnos cuenta que todos los demás derechos fundamentales, todas las demás libertades civiles, pues tendrían su origen en una libertad religiosa, que sería la libertad de conciencia. Y esto es un aspecto que yo creo que es esencial para entender nuestro mundo moderno. Esto también incide de una manera muy especial en lo que llamaríamos la democracia. Por supuesto, el concepto de democracia es tan antiguo como Pericles. Podemos ir también a la política de Aristóteles. Incluso aquí entre nosotros podríamos mirar con agrado la obra de Alonso de Madrigal, el llamado El Tostado, que tiene unas reflexiones extraordinarias sobre lo que es la democracia. Incluso podríamos ver el concepto de democracia en algunas de las instituciones que había en la Edad Media, sobre todo de las corporaciones. Pero lo que es el concepto moderno de democracia también tiene mucho que ver con la reforma del siglo XVI. Y esto nuevamente por doctrinas que salen de la misma escritura. La primera de ellas, que es una de las grandes doctrinas de la Reforma, es la que se denomina el sacerdocio universal de todos los creyentes. Esto realmente fue una bomba en ese momento en la Iglesia medieval, porque ya sabéis que la Iglesia medieval fundamentalmente se basaba en la distinción entre clérigos y laicos. Los clérigos son los sacerdotes y los laicos son el pueblo. Pues bien, Lutero, y precisamente por ese redescubrimiento de la Escritura, y todos los reformadores, a la luz de pasajes de Primera de Pedro 2.5 o en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, se nos enseña allí que todos somos sacerdotes para Dios. ¿Esto qué significa? Que podemos venir directamente a Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo, que somos aceptos a Dios sencillamente por el hecho de que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Este es un principio que sale de la misma Escritura, pero que tiene una gran influencia finalmente en la política, porque nos está diciendo que hay una igualdad real entre todos los creyentes, que no existe una jerarquía en la Iglesia. Habrá personas en la Iglesia que podrán ser elegidas como pastores en función de sus dones o su llamamiento, ancianos o diáconos, pero todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos tenemos el mismo peso en la asamblea de la Iglesia. Y esto es realmente revolucionario, porque significa que se otorga la responsabilidad al pueblo cristiano. Y esto es algo maravilloso. Esto es un principio que viene de la fe cristiana. Todos somos responsables. No podemos simplemente darle la responsabilidad a todos. Todos tenemos una responsabilidad como Iglesia. Pero esto acaba llevándose también al campo político. Si somos responsables, si lo puedo poner de esta manera, resumiéndolo, si somos responsables delante de Dios, también podemos ser responsables en la elección de los cargos políticos. Y entonces hay realmente una nueva manera de enfocar cómo pudieran ser las cosas, ¿no?, en el campo político. Por supuesto estoy hablando, reitero, de gérmenes. No estoy hablando de que hubiera un desarrollo completo de estas cosas en el siglo XVI. Es obvio que estos serían simplemente, si lo puedo ilustrar de esta manera, como los afluentes de un río.
que van finalmente convergiendo en un gran río donde se encontrarían todas estas influencias. Pero creo que somos llamados a descubrir esta realidad también en medio nuestro, que viene del siglo XVI. Y en segundo lugar, y esto también es muy curioso, ¿no?, el concepto de democracia moderno, tal y como lo entendemos, tiene que ver curiosamente con una doctrina que no sería políticamente correcta en nuestros días, y que sería el hecho de que todos somos pecadores delante de Dios. En términos teológicos se ha descrito como la depravación total del ser humano. Esto no significa que todos los seres humanos seamos tan malos como pudiéramos ser, sino sencillamente significa que todas nuestras facultades están afectadas por el pecado. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Todos y cada uno de nosotros no nos podemos salvar por lo que podamos hacer por Dios. La salvación es por lo que Dios hace por nosotros. Pero ¿qué influencia tiene esta doctrina del pecado original o de la depravación total en la conformación de la democracia? Es muy interesante, ¿no?, como Calvino también en la Institución nos dice, precisamente porque somos malos, necesitamos que unos y otros nos podamos frenar. Tenemos que ser capaces de elegir una forma de gobierno, que es lo que llamamos la democracia, en la que la maldad de uno pueda contrarrestar la maldad de otro. Si uno se quiere subir por encima de las atribuciones que le son otorgadas, que pueda haber algún contrafreno contra esa actitud suya, ¿no? Y encuentra precedentes, por supuesto, en instituciones de Grecia y de Roma, que él menciona también en la Institución, pero está ya poniendo de manifiesto que realmente esto es así, porque hay una maldad en el ser humano. Decíamos antes el redescubrimiento de la escritura. Esto significa que realmente la escritura se estudia y se profundiza en aquellos pasajes que eran realmente o virtualmente desconocidos por la inmensa mayoría de las personas, ¿no? Calvino hace exposiciones, ¿no? ¿Quién ha oído o quién oía hasta ese momento exposiciones sobre el Deuteronomio, ¿no? ¿Quién predicaba sobre el primer libro de Samuel o el segundo libro de Samuel? ¿Quién hace este tipo de exposiciones? Y sin embargo, Calvino, exponiendo estos libros, habla con toda claridad como ya Dios hablaba con toda claridad acerca de que los reyes podían ser tentados a la tiranía y que había algún contrapeso que buscarle a esa autoridad tiránica de los reyes, como Dios había otorgado una defensa al pueblo contra aquellos gobernantes que pudiera levantarse contra él. Y es este tipo de influencias las que van a estar detrás de lo que llamamos la Revolución Inglesa. En primer lugar, pues lo que llamaríamos la revolución en Escocia con John Knox, pero también la revolución de los puritanos. Realmente Calvino viene a decirnos, bueno, si hay un poder tiránico, tienen que ser unas autoridades inferiores las que se enfrenten a ese poder tiránico. El pueblo no puede tomar en sus manos este combate. Pero vemos ya como en la época de los puritanos, incluso en John Knox, el reformador de Escocia, pues empieza a darle incluso esa responsabilidad de levantarse contra el tirano al mismo pueblo. Y estos son algunos de los principios que se van a llevar después a los Estados Unidos, y en realidad la Revolución Americana pues es eso, es una revolución puritana, ¿no? Como se dijo, es una guerra presbiteriana, ¿no? Es decir, realmente han sido estos presbiterianos los que se han levantado contra nosotros en América y son los que han creado esta República Americana. Entonces vemos como hay una conformación de toda esta realidad de libertades como fruto de estas mismas doctrinas de la Reforma. Tanto es así que la UNESCO, todos seguro que hemos oído hablar de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, es uno de los grandes documentos del siglo pasado, justamente después de la barbarie nazi. La ONU pues convoca una serie de expertos y la UNESCO tiene un documento muy interesante donde ya se empieza a formular esta declaración, los principios, y ahí en ese mismo documento, en este borrador que lo prepara, este memorándum, aparece justamente lo que estamos viendo en esta tarde-noche, ¿no? La Reforma es una de las fuentes de la declaración de estos derechos. Y estos son cosas que creo que debemos conocer todos nosotros y que debemos hacer que otros puedan conocer. Por tanto, yo creo que hay motivos, ¿no?, para sentirse en ese sentido orgullosos de lo que aconteció entonces y cómo ha sido un semillero de libertades hasta nuestros días.
También me gustaría referirme a lo que es la influencia de la reforma en el mundo del trabajo y en la conformación misma de la sociedad, la influencia sociolaboral de la reforma. Fue también nuestro gran Miguel de Unamuno el que en 1912 afirmó que a Martín Lutero se le debía el haber redescubierto la dignidad del trabajo. ¿En qué sentido afirmaba estas cosas Miguel de Unamuno? Bueno, realmente, nuevamente, tenemos que mirar lo que son las doctrinas, ¿no?, que fueron entonces redescubiertas. Hay otra gran doctrina que hemos mencionado de pasada, que es la justificación por la fe sola. Esta doctrina, que se basa en multitud de pasajes de las epístolas del apóstol Pablo, viene a decir que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la salvación no es algo que yo pueda ganar por mis propias obras, ni siquiera con la ayuda de la gracia de Dios, sino que la salvación se me otorga como un regalo gratuito cuando deposito mi fe en el Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo el que ha pagado por todos mis pecados muriendo en la cruz. Esta es una doctrina que podríamos decir, bueno, tiene un aspecto puramente religioso y parece ser que así es como deberíamos verla, pero nuevamente estamos ante una bomba o un torpedo en la línea de flotación del barco de la iglesia medieval. ¿Por qué es esto así? Porque en la iglesia medieval no solamente se propugnaban las buenas obras como la manera en la que la gracia de Dios estaba actuando en nosotros y producía ese hábito que finalmente sería perfeccionado por Dios en el cielo, es decir, una salvación con la ayuda de Dios, pero al final una salvación que yo mismo estoy obteniendo para mí mismo, con todo lo que esto significa, sino que, sabéis, en la Edad Media se hablaba de obras más especiales que otras. ¿Cuáles eran esas grandes obras, ¿no?, ese estado de perfección? Estamos hablando fundamentalmente del celibato y estamos hablando también fundamentalmente de la pobreza. Cuando la Reforma viene a decirnos que ninguna obra nos hace más aceptos delante de Dios, pues entonces, bueno, ¿qué sentido tiene el celibato? ¿Qué sentido tiene el permanecer o hacer un voto de pobreza? Y por tanto, Dios, viene a decirnos Martín Lutero, no requiere de nosotros que para alcanzar con mayor facilidad el cielo podamos ser célibes o podamos ser pobres o dar limosna a los pobres, sino que lo que Dios requiere de nosotros es que seamos fieles a Él en cualquier vocación cotidiana que podamos tener. Es decir, si una persona es un agricultor o una ama de casa, sirve con la misma fidelidad a Dios y con la misma aceptación a Dios que un predicador en una iglesia. Que a los ojos de Dios no hay ninguna diferencia entre fregar el suelo y predicar como si uno estuviera predicando delante del más grande de los reyes de este mundo. Todo es aceptable a los ojos de Dios y por tanto hay una revalorización del trabajo y de lo que son las vocaciones y el llamamiento en este mundo. No es necesario abandonar este mundo para estar en paz para con Dios, sino que debemos, una vez que estamos en paz para con Dios, seguir influyendo en este mundo para la misma gloria de Dios. Y este principio es un principio revolucionario, es un principio que realmente cambia toda la percepción de lo que era el trabajo hasta ese momento. El santo moderno, si así lo puedo decir, se casa y comercia. Esto era algo que se veía fatal, ¿no?, anteriormente. Bueno, el comercio, el casarse, esto no puede formar parte de la voluntad de Dios y sin embargo la Reforma nos dice que es algo lícito a los ojos de Dios poder ser un comerciante, es algo lícito a los ojos de Dios poder casarse. Hay por tanto una nueva visión de lo que es el trabajo que se tiene que realizar a los ojos de Dios. Entonces cuando
Cuando uno realmente se sabe que es aceptado delante de Dios, es cuando uno, simplemente por la fe en Jesucristo, es cuando uno puede librarse, si me permitís que lo exprese así, de palabras de C.S. Lewis, el gran escritor británico, de ese asfixiante interés en uno mismo. Porque eso es realmente lo que acontece. Si yo lo único que me centro es lo que yo puedo hacer para salvarme, entonces realmente estoy centrado en mí mismo. Estoy realmente centrado en lo que yo puedo hacer y yo soy el centro de todas las cosas. Lo que dice Martín Lutero es que justamente porque hemos sido ya justificados por la fe delante de Dios, somos libres para amar al prójimo. Esa es realmente la auténtica liberación cristiana. Ahora ya no tengo que estar ya más centrado en mí mismo. Todo lo he tenido de parte de Dios y por tanto mi vida entera puede ser una vida centrada al servicio del prójimo para la mayor gloria de Dios. Ese es realmente el redescubrimiento de lo que significa el amor al prójimo, no un amor mercenario por lo que yo pueda conseguir para mi propia salvación haciendo algo para el prójimo, por ejemplo dando una limosna, sino que lo hago simplemente porque ya soy una persona que estoy justificada delante de Dios. Y esto realmente tiene una repercusión extraordinaria, porque realmente ya no, delante de Dios no resulta algo aceptable cualquier penitencia que de alguna manera yo pueda pensar que me acerca a Dios. Si me permiten que lo exprese de esta manera, la auténtica penitencia a partir de la Reforma consistirá en que los jefes paguen un salario justo a sus empleados. Eso es una auténtica penitencia. Y que los empleados trabajen de una manera íntegra para sus jefes. Eso es lo que Dios está requiriendo de nosotros. Eso es lo que fue la Reforma. Esto es realmente la revalorización del mundo del trabajo que trae la Reforma protestante del siglo XVI. Y el otro aspecto que yo creo que es importante que pudiéramos poner de manifiesto sería el aspecto social. Creo que nuevamente es uno de esos aspectos que ha quedado muy aparcado, pero que tiene que ver, como decía anteriormente, con ese amor al prójimo. Cuando uno contempla lo que era la situación entonces, realmente vemos cómo la Reforma cambió la percepción de la sociedad. Tenemos que ver que la pobreza como tal se consideraba meritoria, ¿no? De alguna manera, bueno, pues el pobre pues tenía algún cierto mérito, porque se malinterpretaban los textos evangélicos en el sentido de pensar que el pobre de alguna manera pues era el heredero de todas las bendiciones divinas. Al mismo tiempo se consideraba, y por tanto ayudaba también al rico, que dar limosna al pobre pues era una obra meritoria. Y entonces esta institución de la pobreza pues era algo que se mantenía. En la Edad Media sabemos que es uno de los grandes problemas, ¿no? La mendicidad. ¿Qué acontece en la Reforma? Y además es algo inmediato, ¿no? Enseguida Lutero escribe cartas y dice a las ciudades que han abrazado la Reforma: la mendicidad no se puede dar entre nosotros, porque ni es meritorio dar a ningún pobre, ni tiene que haber ningún pobre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues a partir de este momento, dice Martín Lutero, va a haber una especie de hucha de la ciudad con los bienes que la gente pueda aportar, y con eso pues vamos a dar hasta que los pobres de cada ciudad pues puedan encontrar un trabajo digno. Vamos a animar a la gente a que deje la mendicidad y que todo el mundo pueda dedicarse al trabajo. Y esto es algo que se implementa en toda Alemania. Esto es algo tremendo, ¿no? Pensarlo, porque hasta ese momento el desarrollo de una legislación social pues había quedado gravemente impedido por esta idea de que la mendicidad pues, de alguna manera era algo que era una cierta voluntad de Dios para una parte de la sociedad. Pero esto cambia totalmente. Se dice, mira, no, ahora la voluntad de Dios es que todo el mundo pueda trabajar, y el que no pueda trabajar pues que reciba la ayuda de aquellos que están en mejor situación. La ciudad de Ginebra nuevamente es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo, porque allí también encontramos una aplicación social de una legislación social muy avanzada para su tiempo.
Tenemos que darnos cuenta que la ciudad de Ginebra es una ciudad que recibe multitud de emigrantes, ¿no? Hugonotes que están siendo perseguidos en Francia por la fe, españoles, también de otras naciones europeas, se refugian, y se cuenta que incluso hasta un tercio de la población de Ginebra eran emigrantes de otros lugares. ¿Qué hace Calvino? Los habitantes de Ginebra, esto quizás nos suena un poquito en nuestros días, ¿no? Los habitantes de Ginebra, muchos se quejan, ¿no? ¿Cuánta gente está viniendo de otros sitios, ¿no? Esto es imposible aquí que podamos vivir. Y estamos hablando de que 1 de cada 3 eran emigrantes. Calvino exhorta a la ciudad a ocuparse de todos los emigrantes, a tener cuidado de todos ellos, a crear nuevas formas de trabajo, a compartir la riqueza que se pueda tener en la ciudad y nuevas formas de industria y de comercio, porque esto se liberaliza, ¿no? Ya no está mal visto que podamos ser comerciantes, ¿no? Que podamos tener algún tipo de negocio. Entonces, esto crea una mayor riqueza y Calvino dice que se tiene que compartir. Calvino nuevamente expone esos textos de la Biblia que dice que el que tuvo mucho no tuvo poco, y el que tuvo poco no se quedó sin nada. Entonces, este tipo de pasajes, juntamente con los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de los diáconos, llevan a Calvino a mostrarle al Consejo de la ciudad de Ginebra que es necesario, y aparentemente es la primera vez que esto ocurre en la legislación moderna, que haya un trabajador social en la ciudad de Ginebra que se ocupe de todas estas personas en esta situación de desamparo. También Calvino dice que la ciudad tiene que pagar a un buen médico, y enfatiza lo de buen médico, para que se ocupe de los pobres de la ciudad y de todos aquellos que se encuentran en una situación difícil. Tiene que haber un lugar donde puedan ir las personas que sean mayores, que puedan tener un cierto, y menciona incluso un cierto entretenimiento, puedan pasarlo bien, puedan ser cuidadas y atendidas. Entonces vemos que hay una incipiente legislación social que aparece ya en la ciudad de Ginebra, y esto es también un fruto, como vemos, de la reforma del siglo XVI. Por tanto, yo creo que este panorama, ¿no?, que nos traza la historia, pues tiene que llevarnos a reflexionar, y me gustaría concluir en esta tarde, antes de dar paso al tiempo de preguntas, simplemente insistiendo en algunos de los aspectos que he mencionado. En primer lugar, que debemos reivindicar esta realidad de la reforma y de la influencia que tuvo la reforma. Ya he dicho, y me vuelvo a reiterar ahora, que no es la única influencia que conforma el mundo moderno, que hay otras influencias que están detrás, pero tenemos que darnos cuenta que la reforma es una de esas influencias que está detrás de lo que hoy consideramos los avances, nuestras libertades y nuestros derechos sociales del mundo moderno. Pero quisiera incidir en el hecho de que esto se debe a esas doctrinas que fueron redescubiertas. Hay una raíz ahí, espiritual o religiosa, como quieran referirse a ella, que tendríamos que explorar, ¿no? Nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta que fue realmente el redescubrimiento de un libro que está tan mal visto como es la Biblia, ¿no?, el que trajo todas estas libertades y estos derechos. Es tremendo, ¿no?, pensar en ello, ¿no?, que está detrás de todas estas cosas, ¿no? Es verdad que los reformadores cometieron muchos errores. Es verdad que los reformadores ni siquiera pudieron prever algunas de las consecuencias de lo que estaban diciendo, pero hay un semillero de libertades que nosotros tenemos que mirar, ¿no?, y tenemos que llevar al corazón y decir, bueno, esto nos ha venido, pero mira de dónde nos ha venido, ¿no?, y qué sentido tendrían estas cosas en nuestros días. En segundo lugar, me gustaría también brevemente mencionar en esta conclusión que la historia también enseña que aquello que hemos podido conseguir se puede perder fácilmente. Yo creo que hay un ejemplo muy claro en lo que sería la lucha contra la esclavitud. Si alguno conoce de lo que fue la lucha contra la esclavitud, el cristianismo, en sus documentos fundacionales, realmente está poniendo las bases para combatir la esclavitud. Y de alguna manera, en los comienzos del cristianismo, parece que se pudo casi completamente acabar con la esclavitud en el mundo. Pero después hubo un retroceso.
en esa lucha contra la esclavitud. Por eso después tuvo que haber personas como William Wilberforce, ¿no?, que encabezaron esta lucha en primer lugar para abolir lo que era el tráfico de esclavos a través del Atlántico, desde África hasta América en 1806, y posteriormente la lucha contra la esclavitud misma hasta el año 1833, en que acabó en el Imperio Británico. Hubo mucha gente que ayudó en esa lucha. Hoy en día, aunque siguen existiendo nuevas formas de esclavitud, la esclavitud legalmente está abolida en todas partes. Pero lo que quiero enfatizar es que se perdieron, ¿no?, principios que se habían alcanzado. Hoy en día tenemos que tener cuidado también. Tenemos una serie de valores, de principios que tenemos con nosotros. Tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? Si perdemos las doctrinas, ¿hasta cuándo vamos a poder mantener los principios que vienen de esas mismas doctrinas que fueron redescubiertas? También me gustaría ponerlo de otra manera. Tenemos que desarrollar nosotros los derechos, ¿no?, de todas las personas. Hay que seguir luchando contra cualquier tipo de discriminación, pero tenemos que hacerlo desde la base de los derechos que ya están reconocidos y que hemos visto que han tenido un valor extraordinario en la conformación de nuestra sociedad. Cuando pensamos en la democracia, muchas veces se piensa que la democracia es, bueno, la mayoría dicta a la minoría, pero yo dije anteriormente, y creo que la esencia de la democracia consiste en el respeto a las minorías, el respeto a las minorías, el respeto a los derechos de las minorías, a la libertad de conciencia. Y por tanto, creo que es muy importante que los días que estamos viviendo pues seamos capaces de darnos cuenta que sí, tenemos que luchar por todo aquello que sea bueno y agradable, pero también tenemos que hacerlo a la luz de lo que ya tenemos, a la luz de la preservación de lo que ha conformado nuestro mundo occidental. Por tanto, creo que es importante que podamos ser capaces de valorar estas cosas y que podamos también ser capaces de profundizar en lo que pueden implicar para nosotros, que muchos de nosotros nos haga pensar, ¿no?, estas cosas, y algunos de nosotros pues nos haga sentirnos orgullosos del legado que representó la Reforma del siglo XVI en lo que fue la conformación de lo que es nuestra sociedad occidental. Termino con las palabras del profesor Lucas Verdú, que fue profesor de Derecho Constitucional en la Complutense cuando yo estudiaba allí, y él dice: realmente el protestantismo está detrás de las grandes declaraciones de los derechos. Estamos hablando de la Revolución Americana, estamos hablando de la Revolución Inglesa, ¿no?, y estamos hablando después, a la luz de lo que decía de Jelinek, de los derechos que son reconocidos por los franceses, pero que según Jelinek venían de las constituciones americanas. Por tanto, miremos estas cosas y seamos capaces de profundizar en todo lo que significan. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación se abre un turno de preguntas para todo aquel que tenga alguna incógnita que le haya quedado ahí escondida y desee resolverla. Y así es tan amable, resumiendo un poco, es que llegan un poco tarde, puede resumir así un poco la línea, más o menos lo que ha pensado. Es que llego tarde. Sí, básicamente a poner de manifiesto lo que es la influencia de las doctrinas de la Reforma en la conformación del mundo moderno, en lo que sería la cultura, la política y también el mundo sociolaboral. Eso ha sido realmente el esquema. Y he incidido en el hecho de que son doctrinas, aparentemente entre comillas religiosas, las que han traído este sentido de libertades y de derechos que reconocemos. También he dicho, y me ha parecido muy importante subrayarlo, y aprovecho la observación para hacerlo, que no estoy diciendo que esta sea la única influencia. Esto es muy importante porque hablamos después de la Ilustración y hablamos de otras muchas influencias. No estoy diciendo que sea la única, estoy diciendo que es una afluente que desembocó en ese río que llamamos la realidad del Occidente
tal y como lo entendemos, ¿no? Entonces creo que eso es importante, es una reivindicación realmente esta conferencia de lo que fue la contribución de la reforma, pero profundizando sobre todo en el tema de que son doctrinas, no es algo accidental, simplemente que estas cosas pasaron porque sí, sino que son doctrinas de la escritura las que han moldeado, ¿no? Podría aprovechar también su intervención para decir que será un poco como lo que dijo Jesús, ¿no? En una de sus parábolas, ¿no? Bueno, que un poquito de levadura le da toda la masa. Entonces, el Evangelio, cuando uno lo contempla, la influencia del Evangelio de Jesucristo a la luz de estos siglos, estamos en el siglo XXI, pues vemos realmente que este mundo sigue siendo un mundo, si lo puedo poner así, bastante oscuro, pero sería mucho más oscuro, pienso yo, si no hubiera sido por la influencia de los principios del Evangelio redescubiertos en la zona. La comunidad en regular su sistema normativo, atenuando el trabajo legislativo del órgano que representa la voluntad popular. Y bueno, a la luz de la reforma protestante, ¿qué posición debe tomar los cristianos? Combatir por el acceso a la expresión de su libertad moral que se ajusta al mensaje de Cristo. ¿Cómo se materializa esa resistencia realmente si quebrantar la ley del hombre que precisamente está gestionada como un sistema, una función legislativa totalmente corrupta, que no realmente representa la voluntad del pueblo? Y cómo se materializa realmente esa resistencia, porque claro, estás enfrentado ante una ley corrupta, pero cómo a través de principios morales consecuentes con el mensaje de Cristo luchas contra esa ley corrupta, que es del hombre. Bueno, es una pregunta compleja de contestar, muy buena, una muy buena pregunta, pero es compleja de contestar. Tendríamos que examinar con detalle, pero me sirve, si me permites que lo exprese así, para ver que realmente esto sea un tema muy interesante para profundizar en él, ¿no? Las democracias que han tenido su origen en la Revolución, o las democracias que han tenido su origen en la Reforma, abundando un poco en lo que decía Álvaro Albornoz, el asturiano Álvaro Albornoz, porque las democracias que vienen de la Revolución parecen más inclinarse, como decía antes, porque la mayoría, simplemente porque es la mayoría, tiene como un derecho pues, a oprimir y a quitarle la voz a las minorías. Mientras que las democracias que tienen más bien un origen en la Reforma tienen un sistema que en inglés se llama de checks and balances, de equilibrios de poderes, que impiden, ¿no?, que cualquier gobernante pueda hacer lo que le venga en gana. De hecho, lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema de Trump, cómo ha hecho una serie de decretos presidenciales, y habéis visto cómo han sido los jueces. Y eso es una democracia que tiene un origen protestante, ¿no? Enseguida los jueces han salido a la palestra y han dicho esto no se puede hacer, porque esto viola precisamente esos derechos que decíamos antes, que no se pueden legislar por parte del Estado, porque forman parte inherente de lo que significa ser un ser humano. Entonces yo creo que un poco el problema que se arrastra hasta donde yo puedo verlo en Hispanoamérica, pero sobre todo ahora en Venezuela, se basa en esa concepción errónea, ¿no?, del poder, que es aplastar a las minorías. La contestación es realmente compleja, ¿no?, a lo que tú propones, pero ciertamente en lo que serían los principios protestantes sí hay un derecho a la resistencia. Yo lo he dicho aquí, Calvino mismo lo dice, Lutero lo dice, Calvino lo dice. Calvino pone la matización de digamos, los poderes intermedios, que sería un poco lo que se ha querido hacer en Venezuela, hasta donde yo estoy informado, por parte del Parlamento. Hay parte del Parlamento que está en contra. Entonces, seguir insistiendo, yo pienso que el camino sería, en primer lugar, insistir, como diría Calvino, las autoridades intermedias, es decir, el Parlamento, seguir defendiendo hasta el último momento que haya una salida legislativa o jurídica al problema. Entonces yo primero lo enfocaría desde ahí. Si la situación todavía se va más allá, pues entonces gente como Knox pues hablarían de realmente o la revolución norteamericana, ¿no? Realmente ya iríamos a otro campo, ¿no? Pero en principio abogaría por agotar todas las vías que permite la legislación actual. Yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué motivo los países que forman la Unión Europea
señalaron rotundamente cuando se hizo la Constitución de Europa, de que se mencionara el cristianismo como base de la Europa actual que tenemos. Muy bien, muy buena pregunta. Yo creo que se debe justamente a lo que hemos estado comentando, se debe al clima secular en el que estamos viviendo, ¿no? El estado, la secularización que estamos viviendo, que incluso ha llegado a mucha gente a no ver que estos principios de los que estamos hablando aquí pues vienen de la Reforma, ¿no? Estas libertades, etcétera. Es muy curioso, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estudiábamos a Rousseau en la universidad, que no se nos dijo muchas cosas que hemos descubierto recientemente acerca de Rousseau, por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Rousseau, el sistema que yo hablaba antes de la República Alemana, antes del Imperio, pues fue alabado por Rousseau. Este sistema de resolución de conflictos, sin que la mayoría se impusiera a la minoría, pues fue alabado por el mismo Rousseau y por el mismo Voltaire. Entonces, los mismos revolucionarios de aquella época, los primeros, no habrían ido tan lejos como hoy en día se está yendo. Entonces, conforme pasa el tiempo, parece que se está diluyendo o que se quiere diluir esa influencia que ha conformado Occidente. Tenemos que darnos cuenta que no ha habido ningún otro continente como el europeo en ese sentido, porque la democracia, como la entendemos, el concepto moderno de democracia, que es un concepto que está vivo, porque como yo mencionaba antes, no tenía tiempo para hacerlo, pero hay una diferencia muy grande entre lo que dice Pericles y lo que venimos a decir hoy en día. Pero ese concepto está siempre en movimiento. Entonces, yo creo que tenemos que reivindicar, ¿no? esa raíz cristiana que tiene Europa y sobre todo esa raíz de la Reforma, porque el término cristiano es un término muy amplio y podríamos hablar en ese sentido también del cristianismo. Pero creo que es justo que lo hagamos como ese documento que mencionaba antes, ¿no? El que prepara la Declaración de los Derechos del 48 de la ONU, de que es la Reforma realmente la que está trayendo parte de esa realidad. Entonces, yo iría más allá del cristianismo, diría, bueno, pues Europa tendría que reconocer la influencia de la Reforma, pero eso sería mucho más difícil de conseguir, si no se consigue ni siquiera cristiano. ¿Alguna otra pregunta? Estos evangelistas, yo por curiosidad, estos evangelistas que conocemos aquí, que sabemos todos, la mayoría gitanos, de raza gitana, y no me parecen mal, pero la mayoría. Y vas a un centro reto, vas a un sitio de esos, y son, bueno, una cosa, con esa exaltación tienen, te hablan de una manera que dices, bueno, yo acabo de nacer, acabo de descubrir ahora el cristianismo. ¿Esos a quiénes pertenecen? ¿A dónde van? No son. Pues son iglesias también herederas de la Reforma protestante del siglo XVI. Todos lo que se llaman hoy en día evangélicos, todas las personas que se llaman evangélicas, lo sepan o no lo sepan, son herederos del siglo XVI, a través de diversas influencias, como mencionaba antes, diversas reformas, porque hubo reformas con ese también, pero todos vienen del siglo XVI, y la obra que se ha producido entre ellos es una obra extraordinaria, porque ha habido una gran influencia del Evangelio en esta cultura y sobre todo aquí en España. Entonces son también protestantes y evangélicos. Me da miedo porque antes eran muy amigos de la Virgen de los Desamparados, la Macarena y todo eso, y ahora pues... Bueno, pues eso es una obra que Dios ha hecho, ¿no? Ha quitado toda mediación, como decíamos antes, y han ido al único mediador que hay entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo, recordando, digamos, en lo de antes, por ejemplo, el darwinismo tiene una gran importancia con el surgimiento del capitalismo. Y del capitalismo se pasa al socialismo, porque claro, es una reacción, digamos, que el capital explotaba al obrero, al crearse riqueza, pues por un lado la sociedad se produjeron unos efectos positivos, pero por otro se produjeron efectos negativos, los obreros quedaron
como los ciegos de la enfermedad. Bueno, si puedo entender su pregunta, realmente la tesis de Weber está siendo, dije al principio, ¿no? Ha sido bastante matizada, ¿no? Por otros pensadores actuales. Entonces, realmente, como yo he puesto manifiesto al final de la conferencia, hay una legislación social dentro de la reforma que no casa muchas veces con lo que se da esa idea de ese capitalismo salvaje, que yo creo que no es un fruto de la reforma. Entre otras cosas, como dice el mismo Weber, el capitalismo existía antes también de la misma reforma, no sino que es una deformación como tantas cosas que hay en la historia. Muy bien, pues yo creo que ya vamos, gracias, a finalizar este coloquio. Les emplazamos para el jueves que viene a esta misma hora, que habrá otra interesante conferencia. Bueno, pues dar las gracias al conferenciante y dar las gracias a las personas de la universidad que nos han dejado celebrar aquí la conferencia. Decir que las conferencias se están grabando, que toda aquella persona que quiera verlas las puede ver en YouTube con el título de la conferencia, y también puede ver los enlaces en la página del Consejo Evangélico en cepa.net. Digo las siglas CEPDA. CEPA. Exactamente. Ahí están colgados los enlaces de todas las conferencias que se van grabando y se van colocando allí. Así que si cualquier persona quiere volver a escucharlo con más atención a algún punto, allí están a su disposición para quien quiera escucharlas y verlas. Muchas gracias. Gracias.